Cordial saludo en nombre del Comité de Habeas Data. Bienvenidos a todos los miembros de la Corporación Educativa Minuto de Dios a este espacio donde queremos hablarles del derecho de Habeas Data y nuestra responsabilidad sobre estos datos personales de nuestros usuarios, nuestros mismos datos y cómo los trata la Corporación Educativa Minuto de Dios para que los tengamos presentes en nuestro hacer diario. Entonces, el derecho de Habeas Data, pues es un derecho que tenemos todos los colombianos y todas las personas respecto a los datos que suministramos a diferentes entidades y son datos que están regulados en la Constitución Política, leyes y decretos, algunos principios, y vamos a hablar de exactamente qué nos dice la Constitución, qué nos dicen las leyes y decretos, cuáles son los principios sobre los cuales trabajamos, qué son los datos personales y cuáles son los tipos de datos personales. Y adicionalmente vamos a hablar de los actores que intervienen en el tratamiento de los datos personales y cómo a través de la ley pues hay unos pasos para actualizar e implementar el régimen de protección y el registro nacional de base de datos que maneja cada corporación o cada entidad, ¿sí? Adicionalmente vamos a hablar del Comité de Habeas Data que está conformado en la Corporación Educativa Minuto de Dios, quienes son sus miembros, para que en los casos que se tengan inquietudes o sea necesaria la documento, pues tengamos la posibilidad de tener contacto con alguien cercano en nuestra dirección o un compañero en el área con el que podamos comunicarnos. Vamos a ver la política de Habeas Data de CEMIT, donde está ubicada para que tengan el conocimiento respectivo y puedan revisarla y de acuerdo a eso hacer el tratamiento de esos datos personales. ¿Listo? Entonces, ¿qué habla nuestra Constitución Política? Nuestra Constitución Política en el artículo 15 y el artículo 20 habla de que como colombianos tenemos la facultad de conocer, actualizar, rectificar y eliminar la información que se haya recogido sobre nosotros en diferentes archivos y base de datos. Entonces, cada uno de nosotros cuando asistimos a una cita médica, a una entrevista de trabajo, suministramos diferentes datos personales. Entonces, tenemos el derecho de consultar esa información que esa empresa, que esa entidad tiene sobre nosotros, actualizarla o rectificarla en los casos en que veamos que existe un error o cuando realmente ya no queremos ser contactados por esa entidad o por esa organización, podemos pedirle que nos elimine de esa base de datos para que no tengamos ese contacto, ¿sí? Estas eliminaciones, pues, en casos legales, pues no aplicarán y por ende se mantendrán, ¿sí? Entonces, el derecho de habeas data es el derecho de protección a los datos personales, ¿sí? Entonces, toda nuestra información personal está regulada para que todo lo que un tercero recoja sobre nosotros sea tratado de manera apropiada. Listo. Y en cuanto a leyes, pues todo lo que tiene que hablar con tratamiento de datos es regulado y está dividido en dos tipos. El habeas data financiero, que está determinado por la ley estatutaria del 1266 del 2008, que es la que habla referente a todo lo que manejan los bancos respecto a las centrales de riesgo y todos estos datos que ellos manejan para otorgarnos un crédito o para otorgarnos algún estudio para cualquier tipo de producto que nos suministren. Y la ley estatutaria 1581 de 2012, que nos habla de todo el régimen general de protección de datos personales, que son los que están contenidos en nuestra Constitución y de los que vamos a hablar próximamente. ¿Listo? Estas leyes y decretos tienen estas leyes están reglamentadas por unos decretos, por decirlo así. Entonces, hay un decreto que es el 1317 de 2013 que reglamenta la ley 1581 del 2012. Posteriormente se expidió el 886 del 2014, en el que se generaron unas directrices o se reglamentó cuál era la información mínima que debía contenerse al momento de registrar unas bases de datos. El decreto 1074 del 2015, que generó unas disposiciones generales para implementar el régimen de protección de datos personales y por ende generó algunas directrices y algunos puntos en general que debemos cumplir las entidades para registrar las bases de datos que manejamos en la Superintendencia de Industria y Comercio.
Y posterior a eso salió en el decreto 1759 del 2016, el cual generó una modificación a los plazos de inscripción de esas bases de datos de las empresas, de acuerdo a lo que decía el decreto 1074 de 2015. Entonces, como muchas de nuestras normativas, pues siempre hay unas extensiones porque las empresas pues no lo hacen en el tiempo o porque se requiere algún mayor tiempo por la cantidad de información que se está recolectando para generar esa modificación. Entonces se hizo esa modificación y se generó el decreto 090 del 2018, donde se identificó los tipos de organizaciones o tipos de empresas para que se pudieran registrar en el Registro Nacional de Base de Datos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay en general respecto a leyes y decretos que hablan sobre bases de datos. Estos son los más importantes y los que queremos compartir para que en algún momento puedan hacer la consulta. ¿Listo? Entonces, estas leyes, en especial la 1581, pues se enfoca a los datos registrados en bases que sean susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. O sea, todas las entidades del Estado, las entidades privadas, pues podemos manejar datos personales. Pero hay unas exclusiones respecto de esos datos personales que son los datos domésticos, que son todos los datos que corresponden a nuestra vida privada o familiar de las personas naturales. Entonces, esos datos están excluidos de la ley 1581. Adicionalmente, pues todos los datos que tienen que ver con la seguridad nacional, entonces todo lo que tiene que ver con detección, monitoreo, control de lavado de activos y financiación del terrorismo, pues no están regulados o no hacen parte de la ley 1581. Tampoco los datos que manejan las entidades judiciales como policía, ejército y demás fuerzas armadas, que hacen parte de sus bases de datos de inteligencia y contrainteligencia. Tampoco hacen parte de esta ley todos los datos periodísticos y contenidos editoriales, o sea, todo lo que hay en circulación, en noticias, en revistas, en periódicos, pues no hace parte de esta ley y por ende está exento porque son noticias que de pronto no podríamos borrar o quitar nuestro nombre si nos vemos inmersos en alguna que lo contenga. Y los datos regulados por la ley 1266 de 2008 que corresponden a los datos que maneja el Habeas Data Financiero y todo lo que maneja el DAN y las entidades estatales respecto a censos de población y vivienda, pues están excluidos de esta ley. ¿Listo? Adicionalmente, pues hablábamos de unos principios que son los siguientes o son los principales. El principio de legalidad, porque es una actividad reglamentada tanto por la ley 1581 como por la Constitución, sabiendo que de acuerdo a esos datos que están reflejados o que recolectamos, pues deben tener una finalidad. Es decir, no podemos pedir ni guardar un dato que no va a tener una finalidad o un objetivo específico, ¿sí? Un principio de libertad en el cual pues se debe tener en cuenta que los datos solo pueden tratarse con el consentimiento previo del titular en los casos de personas mayores de edad. En el caso de menores de edad, pues con el consentimiento previo del acudiente o padre de familia o adulto responsable de esa información. También hay un principio de veracidad o calidad. Entonces debemos tener en cuenta que la información debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Es decir, que debemos hacer lo posible para que esta información que recolectemos pues cumpla con este principio y cuando sea necesario generemos la respectiva actualización para garantizar ese principio de veracidad o calidad. Un principio de transparencia donde debemos garantizar al titular eh, que tenemos esos datos y que los vamos a manejar de acuerdo a la política de datos que maneje cada entidad. Entonces el titular tiene el derecho a conocer qué datos se manejan sobre él. Y adicionalmente, o como principal, un dato de acceso y circulación restringida. Aunque las entidades tengamos la potestad de recolectar datos y haya una autorización previa del titular para tratarlos, pues esto está sujeto a las disposiciones de la Ley 1581 y a la Constitución, y pues esa autorización pues solo es para el titular y por las personas previstas en la ley. Entonces, por eso debemos restringir el acceso a la información y en los casos que sea necesario hacer los compromisos o otros los contratos o solicitud de autorizaciones específicas para poder tratar esa información de una manera diferente a la que se previó inicialmente. Entonces vamos a hablar ahora de qué datos son
y cuáles son los datos personales, ¿listo? Respecto a los datos personales, un dato personal es una información que pueda asociarse a una o varias personas naturales. Entonces, pueden ser la dirección de la casa, la información bancaria, el número celular, una fotografía, un video, la creencia religiosa, la ciudad de nacimiento. Entonces, estos son datos personales y sobre esos se determina el tratamiento. Dentro de esos datos personales, pues hay una clasificación que vamos a tener presente que hay datos públicos y datos privados, ¿sí? Los datos públicos son los datos que conciernen a un interés general. Entonces, dentro de estos datos públicos están las sentencias judiciales, los relativos al el estado civil de las personas, el número de cédula, la profesión, el oficio. Esos son datos públicos que no necesitan ningún tipo de tratamiento y que pueden ser recolectados sin la autorización del titular. Un dato privado es un dato que es íntimo o reservado y que por ende solo es relevante o interesa para el titular de la información. Entonces, dentro de estos datos privados están las fotografías, los videos, los datos relacionados con el estilo de vida, el correo personal y por ende estos datos pues sí requieren un tratamiento y se deben manejar con el consentimiento del titular de la información, sin consentimiento del titular de la información cuando sean necesarios por una orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones para salvaguardar la vida de la persona cuando ésta se encuentre en incapacidad física o jurídica. ¿Listo? Entonces, digamos que en algún momento todo el tema de salud que es privado, si de pronto se presenta un accidente, un incidente con la persona o algún percance de salud, pues como titulares de la información nosotros podríamos como entidad en algún momento suministrárselos a la EPS, a la ambulancia para que tengan presentes esas patologías con el fin de que puedan salvaguardar la vida de cada uno de los colaboradores. ¿Listo? Y dentro de esos datos privados, pues hay unos datos sensibles y unos datos que son semi-privados. Entonces, los datos semi-privados son unos datos que no tienen naturaleza íntima, ni reservada, ni pública, pero ese conocimiento de esos datos, pues solo pues es necesario o le interesa a un cierto grupo de personas de la sociedad. Entonces, en general, son los datos financieros y crediticios que se mantienen en data crédito que le interesan exclusivamente pues, a los bancos para verificar tu capacidad de pago y de acuerdo a eso tomar las decisiones. Entonces, todos esos son como los datos semiprivados. Y el dato sensible es un dato privado que puede afectar la intimidad del titular o esos datos que pueden generar alguna discriminación por un uso indebido. Entonces, dentro de esto, pues se encuentra la orientación racial o étnica, la orientación política, la convicción religiosa o filosófica, el pertenecer a organizaciones sociales o sindicatos, los datos relativos a la salud, a la vida sexual o datos biométricos y los datos de menores de edad. Entonces, todo eso corresponde a los tipos de datos que se manejan, ¿no? Dentro de los datos, pues hay unos actores que hacen parte de esa información. Entonces, hay un titular de datos personales, que es la persona natural de la cual es objeto de tratamiento esos datos personales. Entonces, cada uno de nosotros somos titulares de nuestra información y por ende cada uno de nuestros estudiantes, padres de familia, clientes, proveedores, pues son titulares de esa información. ¿Listo? Y ese titular pues tiene unos datos que reposan en un banco de datos y por ende puede ejercer el derecho de habeas data de acuerdo a lo que hablamos anteriormente. Hay un responsable de la información que es la persona que conoce y almacena esa información del titular con autorización y se la envía a alguien o él mismo es el encargado del tratamiento de esa información. ¿Listo? Entonces, en algunas ocasiones, pues esa persona responsable no solo maneja la información para él mismo, sino que la maneja para otras personas que están dentro de esa autorización.
y un encargado, que es de pronto esa persona natural o política, sobre la que se le entrega unos datos para que haga eh, el tratamiento general de esos datos para una actividad específica. Listo. En la siguiente diapositiva estamos hablando de lo que hacen todas las organizaciones para actualizar e implementar el régimen de protección de datos personales y registro nacional de base de datos. ¿Listo? Entonces, hay una fase de implementación en la cual, pues, cada una de las organizaciones genera unos avisos de privacidad y seguridad, implementa unos formatos y crea un canal de protección de datos. ¿Listo? Nosotros creo que en general, de pronto dentro de nuestras entidades hemos visto que hay unos avisos de privacidad y seguridad por el tema de la vigilancia que se hace a través del sistema de monitoreo de vigilancia a través de las cámaras. Hay unos formatos específicos, hay unos formatos específicos en los que se solicitan las diferentes autorizaciones para tratar esos datos, ¿sí? Hay algunos que de pronto se encuentran en contratos como cláusulas adicionales o como un elemento para que el padre de familia, el estudiante, el proveedor nos dé la autorización de hacer ese trámite de los datos. El canal único de protección de datos personales, que en nuestro caso es el correo de aviasdata@colegiosminutodedios.edu.co, y esa fue la fase inicial. Después hubo una fase de registro de las bases de datos en la Superintendencia de Industria y Comercio, para la cual se hizo un análisis y actualización de documentación técnica. Entonces, dentro de ese análisis, pues identificaron cuáles son las bases de datos que manejamos, y de acuerdo a eso, anualmente vamos generando la actualización de esa documentación y vamos definiéndole e informándole a la superintendencia cuántos datos manejamos y qué tipo de datos manejamos de acuerdo a nuestra población. ¿Listo? Posterior a esto, pues se genera un manual de protección de datos personales de un sistema y medidas de seguridad en el que se identifican pues toda nuestra política, todo el manejo que nosotros hacemos de esos datos personales y para qué los utilizamos, y qué medidas de seguridad cibernética y física tenemos respecto a esa información. Y todos los años pues hacemos una caracterización de las bases de datos para actualizarlas y en dado caso hacer la identificación de bases nuevas para registrarlas. ¿Listo? Lo demás que se hace es una capacitación general y socialización en protección de datos personales, que es lo que estamos generando en este momento, en el que les contamos pues cuáles son los datos que tratamos, dónde está nuestra política, dónde están estos elementos, para que ustedes tengan el conocimiento y cuando lo requieran tengan la posibilidad de hacer la actualización. Como les hablaba al inicio, pues estoy en representación del Comité de Protección de Datos Personales, y a continuación pues van a ver qué personas hacen parte de este comité, con el fin de que cuando se tenga alguna duda pues puedan remitirse o al oficial de protección de datos personales, que en este caso soy yo, Marcos Javier Barrera, o en representación de las diferentes áreas pues tenemos para Mercadeo y Admisiones a Adriana Gisette Sánchez Gómez, en representación de la parte jurídica al abogado David Mantilla Márquez, en representación de recursos humanos a Diana Marcela Chacón Cervera, en representación del área contable y financiera a Edgar Danilo Rivero Jiménez, y tenemos representantes de la dirección ejecutiva, como lo es el señor Ernesto Mora, que es el representante de la dirección, Freddy Alexander Guerrero, que es el representante de sistemas, porque siempre hemos visto la importancia de que sistemas se involucre, porque son los que protegen la información realmente que manejamos de manera digital, y que por efectos pues, de la pandemia pues, tuvieron que tener una intervención más amplia dentro del Comité de Aves Data para poder custodiar y proteger todos los datos personales que manejamos. En representación de la Dirección Nacional de Educación, Gisette Hasib Ardila, y en representación de los hogares infantiles y el Instituto Cristiano de San Pablo, Indira Gómez. Entonces, estas personas que hacen parte del Comité de Aves Data pues están prestas a escucharles, a tramitar sus inquietudes, o en su defecto, si no tienen la respuesta, pues citarnos a nosotros como comité para hacer la revisión de ese documento, de ese contrato o de esa inquietud que tienen respecto a los datos personales. Entonces, nuestra política de Avias Data CEMID se encuentra en la página colegiosminutodedios.edu.co,
Y entre los reglamentos van a encontrar este archivo que se llama Política de Protección de Datos Personales de la Corporación Educativa Minuto de Dios, en la que nosotros, pues, como comité, hemos establecido como esas pautas conciliadas con la dirección para que cada uno de ustedes, pues, tenga conocimiento de realmente qué hacemos con esa información. Entonces, tener presente que a través de la página web pueden tener acceso a esta información desde la intranet y adicionalmente desde la página principal. ¿Listo? Entonces, eh, tengamos presente que esta política de protección de datos recopila todas y cada una de las políticas que tenemos en la CEMID y el compromiso como colaboradores que se tienen. ¿Listo? Entonces, dentro de la página Colegios Minuto de Dios, cuando se vayan a la parte final, en el texto azul, luego de la dirección, donde está el aviso de privacidad, pues van a encontrar la política de tratamiento para la protección de los datos personales. Entonces, esta información les servirá para que ustedes la consulten o para que en algunas dudas de estudiantes, padres de familia o algún tipo de stakeholder interesado puedan enunciarles en qué espacio se encuentra ubicada la política. ¿Listo? Y vamos a seguir ahí pues con datos personales para que tengamos la claridad de que aunque tenemos la autorización, pues es importante que conozcamos que esa autorización no la pueden dar de manera oral y escrita, ¿sí? Entonces, por eso en muchas de las llamadas que nos hacen o hacemos, nos dicen, mira, recuerde que sus datos personales van a ser tratados de acuerdo a la política que está colgada en tal página y los datos son exclusivamente para el trámite que está realizando. Entonces, esa autorización la puedes dar de forma oral y esa autorización va a quedar grabada con el fin de garantizar de que tú diste esa aprobación o de manera escrita a través de un formato en el que tú autorizas esa información para la descripción que te dé el formato. Listo. ¿Qué pasa con los datos sensibles? Vamos en la parte superior, que dentro de los datos personales hay unos datos sensibles, pero estos datos sensibles pues no, pues está prohibido su tratamiento, excepto cuando el titular da la autorización para el tratamiento. O sea, tú como colaborador, como usuario, pues hay unos datos sensibles que puedes no entregarlos o no dar la autorización para que sean tratados. Y pueden ser tratados cuando eh, sea de interés vital del titular y este se encuentra física o jurídicamente incapacitado. Cuando el tratamiento sea dado por una fundación, una organización no gubernamental, una asociación o cualquier organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical. Entonces, si hablábamos, pues había unos datos sensibles que son de ese tipo y pues pueden tener un tratamiento por esa fundación. Cuando sean necesarios para el reconocimiento en ejercicio de defensa de un derecho o de un derecho en un proceso judicial. O cuando el tratamiento de esos datos sensibles tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En esos casos, los datos sensibles pues no requieren esa autorización. ¿Listo? Y vamos a seguir con los datos sensibles, con los datos de nuestros niños y adolescentes. ¿Sí? Estos datos también están proscritos o prohibidos por regla general, a menos que el representante legal o el tutor nos genere la autorización respectiva para el tratamiento de datos personales. Entonces, estos datos solo son autorizados por el padre de familia o el acudiente. Y entendamos como menores, como niños adolescentes a los menores de 18 años. ¿Listo? Entonces, los datos que se pueden recolectar de los niños pues deben estar vinculados al objetivo para el cual se tiene esa información. Entonces, todos los datos que recolectan del niño pues deben hacer parte de su vida académica y dentro de nuestra política pues lo tenemos enfocado a eso, a todo lo que tiene que ver con la parte académica, pues esos datos son reservados para ese proceso, pero adicionalmente pues son custodiados de manera principal y por eso no todos los colaboradores tienen acceso a los datos de los estudiantes y por ende pues no todas las personas deberían tener la posibilidad de consultarlos. ¿Sí? Entonces todos estos datos debemos tener en cuenta que como establecimiento educativo
deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos. ¿Sí? En el caso de que solo podrán ser relevantes los datos que cumplan el propósito relacionado con el servicio educativo. ¿Listo? Tener presente que cuando haya finalizado la vida académica del estudiante, pues es posible que algunos datos de esos sean devueltos o sean suprimidos de nuestra base de datos de acuerdo a la autorización que nos dio el titular. Entonces, en algún momento, pues hay una política de que hay unos datos que no se deben conservar y documentación que se puede devolver, y conservar los datos públicos o datos que realmente son relevantes dentro de nuestro servicio para más adelante expedirle algún tipo de certificado, constancia o o responder a alguna inquietud que ella tenga o entregarla para ministerio, Secretaría de Educación o alguna entidad pública o privada que requiera información. Esto entonces debemos tener presente pues que estos datos de niños, niñas y adolescentes pues son sujetos de entrega a algunas otras empresas siempre y cuando pidamos la autorización o verifiquemos que ese tipo de servicio o de contratación que vayamos a hacer pues está dentro de esa autorización que dieron los padres de familia al momento de generar la matrícula. Si no está, pues debemos generar un formato para que ellos nos autoricen el tratamiento de esos datos personales sensibles con un proveedor. Entonces, generalmente todo lo que hacemos en especial de cursos pre-ICFES, salidas pedagógicas o así, este tipo de servicios que van a tratar datos de los niños, pues deben estar bastante custodiados y generarse los respectivos contratos o acuerdos de transmisión de datos para que esos datos de nuestros niños, niñas y adolescentes pues sean tratados de esa manera y solo sean usados para el fin descrito en el contrato, ¿sí? Es decir, si contratamos un pre-ICFES, pues que los datos sean para información relativa al pre-ICFES para que no le estén ofreciendo más adelante a los niños, a los padres de familia, algún tipo de curso adicional o que los estén llamando para invitarlos a algún tipo de evento que no hace parte de esa información que está en el control. Entonces, tener presente esa autorización para que los datos de nuestros niños sean tratados de manera debida y no queden en malas manos para que sean usados de una manera diferente. ¿Listo? Esto en generalidades es lo que hace parte del comité de habeas data que se encarga pues de proteger los datos de cada uno de nuestros niños y de cada uno de ustedes como colaboradores de la Corporación Educativa Minuto de Dios. Entonces les damos las gracias por este espacio en el que nos permitieron compartirles esta información. Tengan presente que pues todo esto que les hemos contado está plasmado en la política que está colgada en la intranet y por ende pues pueden tener acceso a esa información. Tengan la confianza de acercarse al Comité de Protección de Datos Personales a través de uno de sus representantes o a través del correo habeasdata@colegiosminutodedios.edu.co para desde allí generarles la aclaración de cualquier duda que se genere respecto a este tema que es importante para la corporación e importante para cada uno de ustedes. No duden en contactarnos. Las preguntas que tengan pueden hacernos a través de ese medio o si en algún momento tienen que generar algún tipo de acuerdo o entregar alguna información, envíenos ese documento para validarlo y por ende pues poder proteger los datos de nuestros niños y los datos de cada colaborador. También tengan presente que cuando termina su día laboral con Semid, ustedes son datos personales que ya no aplican y que queden los que son correspondientes a la vida laboral para reporte, no sé, a EPS, a centrales de pensiones, a fondos, a cualquier de estas entidades que requieren esa información, pero ya pueden suprimir algunos datos de esa lista. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Estamos al pendiente de que nos contacten.